Los puntos con los que vamos a trabajar son los pares ordenados de componentes naturales. En adelante, cada vez que se haga referencia a un punto, vamos a entender que se trata de un par ordenado de componentes naturales. Voy a comenzar describiendo la clase de puntos que el método determina. Si desde un punto de una de las semirrectas me muevo en forma paralela a la otra semirrecta, cuando atraviese la recta del gráfico, el primer punto con el que me encuentre es la clase de puntos que el método determina. En este primer gráfico se representa el caso de un punto bajo la recta, mientras que en este segundo gráfico se representa el caso de un punto sobre la recta. Hay tres clases de puntos que el método no considera, y son los puntos pertenecientes a la recta, los puntos que se encuentran a la derecha de un punto perteneciente a la recta y los puntos que se encuentran por encima de un punto perteneciente a la recta. Estas tres clases de puntos se dejan de lado porque encontrarlos no representa ninguna dificultad y también por cuestiones de generalidad para el método. Vamos a trabajar solamente con rectas que pasen por el origen y en particular con la porción de recta donde tanto los valores de x como de y son mayores o iguales que 0. Debemos recordar que la forma de una recta que pasa por el origen es y igual a m por x. M es la pendiente, que es igual a delta de y sobre delta de x. Vamos a utilizar el operador div de cociente entero. Aquí como ejemplo tenemos 9 div 4 es igual a 2. Y vamos a utilizar el operador mod del resto entero. Aquí como ejemplo tenemos 7 mod 3 es igual a 1. Vamos a utilizar vectores de números naturales con el valor de subíndice para el primer elemento igual a 1, pero para no estarlo dibujando por cuestiones de practicidad, vamos a representar un vector colocando sus elementos de manera espaciada uno al lado del otro, y cuando sea necesario también vamos a escribir los valores de los subíndices debajo de cada elemento según corresponda. El método en sí determina los puntos que se encuentran bajo la recta. Para los puntos que se encuentran sobre la recta se aplica el mismo método pero visto de otra manera. El método se aplica a la pendiente de la recta y presenta dos casos. En el primer caso tenemos que delta de y es mayor que delta de x, y en el segundo caso tendremos que delta de y es mayor que 1 y menor que delta de x. Si la pendiente no cumple con la condición del caso 1 ni con la condición del caso 2, entonces el método no se aplica. Independientemente del caso que se aplique, ambos tienen dos partes. En la parte 1 determinamos el vector asociado a la pendiente m, y en la parte 2 interpretamos los datos del vector que hemos obtenido en la parte 1. Comenzando con el caso 1, cuando delta de y es mayor que delta de x, vamos a empezar determinando el vector. Primero debemos crear un vector de tantas celdas como el valor delta de x lo indique. Vamos a considerar en principio que el vector se encuentra vacío. Si delta de x es igual a 1, lo que significa que vamos a tener un vector con solo un elemento, vamos a inicializar ese vector con el valor n, que se calcula haciendo delta de y menos 1. Aunque puede no tener sentido, puede parecer que no tiene sentido un vector con un elemento, por cuestiones de generalidad termina resultando útil. En estas condiciones ya tenemos el vector listo
para pasar a la parte 2 a interpretar sus datos. Pero si delta de x es mayor que 1, el valor n con el que vamos a inicializar el vector se calcula haciendo delta de y div delta de x. Y todavía no podemos pasar a la parte 2. Vamos a calcular la variable ci. Ci es por celdas a incrementar. Vamos a determinar la cantidad de celdas que se van a incrementar en una unidad, haciendo la cuenta delta de y mod delta de x, y a ese resultado le restamos 1. Si ci es igual a 0, entonces sí, el vector que habíamos obtenido hasta ahora es el que vamos a utilizar para pasar a la parte 2 a interpretar sus datos. Pero si ci es mayor que 0, como ci representa celdas a incrementar, vamos a incrementar tantas celdas como la variable ci indique. Las celdas se van a incrementar en una unidad y el incremento va a ser de tal manera que el vector resultante sea simétrico y los incrementos se hagan desde el medio del vector. Vamos a comenzar con este primer ejemplo. Ci es igual a 2, es decir, tengo que incrementar 2 celdas en una unidad. Por lo que, para obtener un vector simétrico, incrementando las celdas desde el medio, escribimos primero los elementos del vector, en este caso son 4, escribimos 1 debajo del segundo y tercer elemento para que el vector resultante sea simétrico y los incrementos hayan sido desde el medio. En este otro ejemplo tengo que ci es igual a 1, es decir, voy a incrementar una celda. El vector tiene 5 elementos y como el incremento se debe hacer siempre desde el medio, procurando mantener la simetría, solo incremento el elemento del medio, en este caso es el número 3. El vector resultante queda simétrico, como indica el método. En este ejemplo tengo de nuevo que la cantidad de celdas a incrementar es 2, como arriba, pero aquí tengo 5 elementos. Hacer el incremento en este vector de manera que el vector resultante sea simétrico y que los incrementos se hagan desde el medio implica en este caso incrementar la celda número 2 y número 4. Entonces así el vector resultante es simétrico con las celdas habiendo sido incrementadas desde el medio. Este último ejemplo tengo que incrementar 3 celdas. El vector contiene 5 elementos. Haciendo un incremento desde el medio del vector de tal manera que el vector resultante sea simétrico, obtenemos como elementos n, n más 1, n más 1, n más 1 y n. Estos 4 ejemplos que coloqué aquí son para que se vea de qué manera se debe realizar el incremento, procurando siempre mantener la simetría del vector y realizando los incrementos desde las celdas que se encuentran en el medio del vector. Es decir, los incrementos se hacen desde el medio hacia los extremos. Una vez que hemos obtenido el vector en la parte 1, podemos pasar en la parte 2 a interpretar los datos. Para la primer componente x debemos hacer lo siguiente. Voy a escribir tantos puntos como me indique la primera celda del vector y voy a colocar como primer componente x igual a 1. Vemos aquí que tenemos puntos que como primer componente tienen el valor 1, la segunda componente todavía no se determina y debemos escribir tantos puntos como nos indique la primera celda del vector. Luego vamos a escribir tantos puntos como la segunda celda del vector indique, con x igual a 2, es decir, como primer componente coloco 2 en cada uno de los puntos hasta completar la cantidad de puntos que indica la segunda celda del vector. Y nuevamente lo mismo. Para el tercer elemento del vector voy a escribir tantos puntos como se indique en esta celda con x igual a 3.
Aquí vemos que en los puntos escribo como primer componente el valor 3 y así va a ser hasta completar la cantidad de puntos que indica la tercera celda del vector, y esto se debe repetir hasta el final del vector, por lo que vamos a escribir b de delta de x puntos con x igual a delta de x. Escribo como primer componente el valor delta de x en todos los puntos hasta completar la cantidad que se indica en este caso la última celda del vector. En cuanto a la componente y, si hemos escrito todos los puntos en este orden, como que el que se indica aquí arriba, la componente y se escribe de la siguiente manera. Desde el primer punto comienzo con el valor 1 y por cada nuevo punto voy incrementando en 1, y si hago todo de la manera correcta, el último punto debería terminar en el valor delta de i menos 1. Esto también nos indica que la cantidad de puntos que el método determina es igual a delta de i menos 1. Pero como todo se entiende mejor en los ejemplos, vamos a pasar a ver unos ejemplos. El primer ejemplo tengo que m, la pendiente, es igual a 4, por lo que delta de i es igual a 4 y delta de x es igual a 1. Como delta de x es igual a 1, vamos a tener un vector con solo un elemento y se va a inicializar el vector con el valor n, que será igual a delta de i menos 1. En este caso va a ser 4 menos 1, 3. Nuestro vector resultante es este. Por lo que, pasando a la parte 2, vamos a escribir 3 puntos con x igual a 1. Si vemos aquí, los 3 puntos tienen x igual a 1 y para i comenzamos con 1 desde el primer punto y vamos incrementando en 1 hasta llegar al último con el valor 3, que efectivamente es delta de i menos 1. Si pasamos a ver el gráfico, vemos que el punto 1, 1 es este, el punto 1, 2 es este, el punto 1, 3 es este, y los 3 puntos son como los que han sido descritos al comienzo. Continuando con el segundo ejemplo, mi pendiente m es igual a 3 sobre 2, por lo que delta de i es igual a 3, delta de x igual a 2. Voy a tener un vector de dos elementos. Como 2 es mayor que 1, voy a inicializar ese vector con el valor 3 div 2, que en este caso será 1. El vector se inicializa con el valor 1 en cada una de sus celdas. Ahora debo calcular la cantidad de celdas a incrementar. Hago 3 mod 2, que es igual a 1, menos 1 va a ser igual a 0, es decir que no se incrementan celdas. El vector resultante es este. Y paso a interpretar los datos, sus datos. Voy a escribir un punto con x igual a 1, ahí está, y un punto con x igual a 2. Para los valores de la segunda componente comienzo con 1 en el primer punto, incremento, llego a 2 y no tengo más puntos. Efectivamente vemos que 2 es delta de i menos 1, en este caso era 3 menos 1, por lo que he obtenido la cantidad total de puntos que el método me asegura. Si pasamos a verificar esto en el gráfico, vemos que el punto 1, 1 era la clase de puntos que nos interesaba encontrar y el punto 2, 2 era otra clase de puntos. El otro punto que en este caso nos interesaba. Tercer ejemplo, la pendiente m es igual a 7 sobre 4. Delta de y es 7, delta de x es 4. Como es 4 es mayor que 1, vamos a tener un vector con 4 elementos y lo vamos a inicializar haciendo 7 div 4, que en este caso es 1. Vamos a calcular la cantidad de celdas a incrementar haciendo 7 mod 4, que nos dará como resultado 3,
menos 1 nos da 2, vamos a incrementar 2 celdas. Coloco entonces los elementos del vector, voy a colocar los 1 de tal manera que se incrementen las celdas del medio del vector y vemos que así se obtiene un vector simétrico, en este caso con elementos 1, 2, 2, 1. Habiendo obtenido el vector, paso a interpretar sus datos y voy a escribir un punto con x igual a 1, ahí está, 2 puntos con x igual a 2, aquí vemos que está 2, 2, 2 puntos con x igual a 3, aquí está 3, 3 y un punto con x igual a 4. Finalmente, para la componente y comienzo con 1 desde el primer punto y voy incrementando en 1 por cada nuevo punto. Así tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 es efectivamente delta de i menos 1. Si pasamos a corroborar que los puntos que hemos encontrado son los que nos interesaban, vamos a ver que 1, 1 es este, 2, 2 y 2, 3 son 2, 2, 2, 3, 3, 4 y 3, 5, vamos de 3, llegamos a 4 y 3, 5 y finalmente el punto 4, 6. Como un último ejemplo, tengo m igual a 12 sobre 5. Delta de i es 12, delta de x es 5. Por lo que vamos a tener un vector con 5 elementos y lo vamos a inicializar con el valor 12 div 5, que en este caso será 2. La cantidad de celdas a incrementar se calcula haciendo 12 mod 5, que es igual a 2, menos 1, igual a 1. Por lo que vamos a incrementar solamente una celda. Escribo los elementos del vector, escribo el número 1, solamente voy a incrementar una celda debajo del elemento del medio y obtengo el vector de elementos 2, 2, 3, 2, 2. Y la segunda parte es interpretar los datos del vector resultante. Voy a escribir 2 puntos con x igual a 1, aquí están, 2 puntos con x igual a 2, aquí está, 2, 2, 3 puntos con x igual a 3, aquí está, 3, 3, 3, 2 puntos con x igual a 4 y finalmente 2 puntos con x igual a 5. Luego, para la segunda componente comenzamos con 1 y seguimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y terminamos en 11, que efectivamente es delta de i menos 1. Si pasamos a corroborar los puntos en el gráfico, vemos que son los que estábamos buscando. Punto 1, 1 y 1, 2. Aquí está 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4. Voy por 2, llego hasta 3, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 5, 3, 6 y 3, 7. Luego 4, 8, 4, 9. 4, 8, 4, 9 y finalmente 5, 10 y 5, 11. 5, 10 y 5, 11. Vamos a ver ahora cómo aplicar el caso 2. Si la pendiente cumple con la condición de que delta de i es mayor que 1 y menor que delta de x, vamos a comenzar determinando el vector de la siguiente manera. Vamos a determinar el vector b asociado a la pendiente m a la menos 1. Hay que prestar mucha atención aquí porque la pendiente m a la menos 1 es igual a delta de x sobre delta de i. Como vemos, delta de x es mayor que delta de i, por lo que esta pendiente cumple con la condición del caso 1. Por lo que el vector b se determina aplicando la parte 1 del caso 1 a la pendiente m a la menos 1. Una vez que hemos obtenido el vector b, vamos a
determinar el vector u, que es el que vamos a utilizar para interpretar sus datos. En primer lugar, el vector u va a tener tantos elementos, tantas celdas, como el valor delta de i menos 1 lo indique. Y la manera en que vamos a cargar los datos, en este caso los números, al vector u será haciendo lo que se indica aquí abajo. No es importante prestarle mucha atención ahora a esto, porque hay una manera más fácil de recordar cómo colocar los valores en el vector u, que lo voy a mostrar más adelante después del ejemplo. Una vez que hemos obtenido el vector u, podemos pasar a interpretar sus datos. La parte de interpretación de datos es muy sencilla. Si nos concentramos en este punto genérico, si como primer componente coloco al elemento de posición i del vector u, como segunda componente voy a colocar a ese valor i. Y eso es todo lo que hay que tener presente para escribir finalmente los puntos que nos interesaba encontrar. Nuevamente vamos a obtener delta de i menos 1 puntos, que era lo mismo que ocurría en el caso 1. Pasando a un ejemplo, vemos que la pendiente m es igual a 5 sobre 13. Cumple con la condición, ya que 5 es mayor que 1 y menor que delta de x, que en este caso es 13. Vamos a comenzar determinando el vector asociado a la pendiente m a la menos 1. Vemos que es 13 sobre 5. Como es 13 sobre 5, voy a tener un vector de 5 elementos y voy a inicializarlo con el valor 13 div 5, que en este caso va a ser 2. Aquí está el vector b. Y para la cantidad de celdas a incrementar debía ser 13 mod 5, que va a ser 3 menos 1, 2. Y vemos que aquí solo se incrementan 2 celdas. El incremento se hace de tal manera que comenzamos desde las celdas de medio, de tal manera que el vector resultante sea simétrico. Obtenemos el vector b de elementos 2, 3, 2, 3, 2. Aquí está el vector b y aquí debajo se encuentra el vector u con los valores que hemos determinado. Una vez que hemos obtenido el vector u, pasamos a interpretar sus datos. Recordemos que si se coloca el primer elemento como primer componente, debo colocar el valor de subíndice de este primer elemento, que es 1, como segunda componente. Y así, colocando índice como segunda componente y elemento de vector como primer componente, obtengo los 4 puntos, en este caso, que son 3, 1, que se encuentra aquí, 3, 1, 6, 2, vamos a 6, 2, 8, 3, aquí está 8, 3, y finalmente el punto 11, 4. Ahora, la parte que me falta explicar es cómo determinar el vector u. Hay una forma sencilla de determinar el vector u, que es la que voy a explicar a continuación. Comienzo escribiendo el vector b, es decir, los elementos del vector b, y voy a hacer lo siguiente. Hago 1 más 2 será 3. Luego, 3 más 3 es 6. Otra vez, 6 más 2 es 8. Y finalmente 8 más 3, 11. Y de esta manera obtengo los elementos del vector u. Para determinar los puntos sobre la recta, vamos a hacer una reinterpretación del gráfico. Si cambio de lugar las semirrectas, de tal manera que la semirrecta vertical y pase a ser horizontal y la semirrecta horizontal x pase a ser vertical, vemos que los puntos que aquí se veían sobre la recta, aquí se ven bajo la recta. Y como el método determina los puntos bajo la recta, creo que ya deben ir entendiendo de qué se trata esto.
Si aquí esta recta tenía pendiente m igual a delta de y sobre delta de x, en esta situación la recta tiene pendiente m a la menos 1, que es igual a delta de x sobre delta de y. Por lo que, para determinar los puntos sobre la recta, vamos a aplicar el método a la pendiente m a la menos 1, porque de esa manera vamos a obtener los puntos que en este caso, en este gráfico, se encuentran bajo la recta. Pero no termina todo ahí. Si en el primer gráfico teníamos puntos de la forma x, y, en este segundo gráfico vamos a tener puntos de la forma y, x. Por lo que una vez que hayamos obtenido los puntos para este segundo gráfico, luego vamos a cambiar el orden de las componentes para obtener los puntos x, y sobre la recta, que son los que nos interesaban en un principio. Es decir, vamos a hacer un paso intermedio para después finalmente, haciendo el cambio de componentes del punto, obtener los puntos sobre la recta. Aquí como ejemplo veo que m es igual a 3/5, por lo que vamos a aplicar el método a la pendiente m a la menos 1, que en este caso será 5 sobre 3. Los puntos y x que obtenemos si aplicamos el método a esta pendiente son estos. Pero como nosotros queremos puntos de la forma x, y, lo único que tenemos que hacer es cambiar el orden de los componentes. En los primeros dos puntos no se nota porque primera y segunda componente son iguales, pero en el tercer y cuarto sí se nota. Si teníamos el punto 2, 3, vamos a obtener finalmente el punto 3, 2. Si teníamos el punto 3, 4, vamos a obtener finalmente el punto 4, 3. Si pasamos a corroborar, vemos que el punto 1, 1 es este, 2, 2, este, 3, 2, este, y 4, 3 es este. De esa manera hemos obtenido los puntos sobre la recta, en este caso para la pendiente m igual a 3 sobre 5. Un último ejemplo de puntos sobre la recta es, si la pendiente m es 9 sobre 4, vamos a aplicar el método a m a la menos 1, que en este caso será 4 sobre 9. Los puntos de la forma ix obtenidos son 3, 1, 5, 2 y 7, 3. Pero como nosotros queremos los puntos de la forma x, y, una vez que hacemos el cambio de componentes, vamos a obtener los puntos 1, 3, 2, 5 y 3, 7. Si vamos a corroborar al gráfico, vemos que el punto 1, 3 es este sobre la recta, el punto 2, 5 es este, y finalmente el punto 3, 7. De esta manera se determinan los puntos sobre la recta. Pero eso no es todo. A lo largo de la recta hay muchos más puntos que los que determina el método. En este caso tengo una recta de pendiente igual a 3 sobre 2. Aplicando el método sobre esta pendiente obtengo los puntos 1, 1 y 2, 2, que son estos 1, 1 y 2, 2, los que se encuentran dentro de este triángulo rectángulo. El método solamente determina estos dos puntos, pero están estos otros puntos que son de las mismas características que el método determina, pero que el método en sí directamente no determina. Para obtener los demás puntos que cumplen con las mismas características que estos del triángulo, debemos hacer lo siguiente. A partir de cada punto que ha sido determinado por el método, vamos a hacer la suma del punto que tiene como primer componente a delta de x y como segunda a delta de y, en realidad un múltiplo de este punto, y de esa manera vamos a ir obteniendo cada uno de estos puntos
que se encuentran a lo largo de la recta, pero que el método no determina en forma directa. Por ejemplo, si al primer punto 1, 1 le sumo haciendo n igual a 1, voy a tener que como delta de x aquí es 2 y delta de y aquí es 3. Al punto 1, 1 le voy a sumar el punto 2, 3, obteniendo el punto 3, 4. Vamos a ver cuál es el punto 3, 4 y es efectivamente uno de los puntos que el método no determina directamente, pero que cumple con la misma característica que los puntos que determina el método. Si hago este mismo cálculo con n igual a 1, pero para el punto 2, 2, voy a obtener el punto 4, 5. Aquí veo 4, 5 y es efectivamente otro punto que se encuentra fuera del triángulo rectángulo y que de igual característica que los que determina el método. De esta manera queda planteado cómo determinar los demás puntos a lo largo de la recta que el método en sí no determina directamente. Como en último ejemplo, si n es igual a 2, voy a tener 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Voy a hacer al primer punto 1, 1, le sumo, en este caso el punto 4, 6, porque n vale 2, y obtengo el punto 5, 7. Vamos a ver, el punto 5, 7 es otro punto que cumple con las mismas características que el método, que la clase de puntos que el método determina, solo que el método en sí no determina este punto, sino solo el punto, dos puntos que se encuentran dentro del triángulo rectángulo. Esta es entonces la manera de determinar los demás puntos a lo largo de la recta que cumplen con las mismas características que los puntos que el método determina, aplicando esta fórmula. Como una particularidad, desde un punto de vista meramente visual, podremos ver que es como si a estos dos puntos les hiciéramos una copia y los fuéramos pegando a lo largo de la recta. Aquí quizás se note mejor que la disposición de los puntos es la misma más allá del triángulo rectángulo, que es donde se encuentran los puntos que el método determina. Es como si se hiciera una copia de los puntos y se la fuera pegando a lo largo de la recta. Como bien dije, la fórmula que hay que aplicar es la que me va a permitir obtener todos los puntos que se encuentran a lo largo de la recta. Por lo que los puntos que el método determina bien podrían llamarse puntos iniciales, porque a partir de ellos se van a determinar los demás a lo largo de la recta.